Hola, bienvenidos a Cuaderno Reciclado. Yo me llamo Marifer y el día de hoy les voy a hablar de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Como siempre, voy a hablar primero unos minutos en general sobre el autor y el libro y después voy a avisar cuando llegue a la parte en la que voy a hablar puntualmente de algunas partes de la trama en caso de que no lo hayan leído y no quieran saber. También de todas formas voy a dejar en la descripción un enlace de la reseña escrita que hice, que es enteramente sin spoilers. Pedro Páramo fue publicado en 1955 y se ha convertido en un clásico de la literatura mexicana, aunque su influencia no se ha limitado a este país, sino que se ha extendido por todo el mundo, cautivando tanto a lectores como a escritores muy reconocidos, como por ejemplo García Márquez y Borges. También el escritor japonés Kenzaburo Oe, que en una ocasión comentó que de hecho estuvo viviendo en México un tiempo y comentó que había decidido ir a México porque quería conocer el lugar donde había nacido el mejor narrador que él había leído. Y también la escritora estadounidense Susan Sontag dijo de Pedro Páramo que no solo era una de las obras maestras de la literatura universal, sino que era uno de los libros más influyentes del siglo XX. Su autor, Juan Rulfo, nació en el estado de Jalisco, aunque vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México. Al parecer era una persona muy reservada y tímida, así que no daba muchas entrevistas. Publicó 2 libros en vida, Pedro Páramo, y una colección de cuentos, El Llano en Llamas. Y esto pudiera parecer raro que un escritor tan importante haya tenido una obra que pudiera llamarse corta o pequeña, pero me gustó. Ahora que estuve investigando un poco sobre la historia alrededor de este libro, encontré un comentario que no estoy muy segura, pero creo que lo hizo Susan Sontag, en el que decía que hay muchos escritores que tienen una obra larguísima, pero con trabajos pueden llegar a escribir una obra maestra. Y en el caso de Rulfo, escribió 2. Entonces eso no es cualquier cosa. Creo que el mismo Rulfo comentó alguna vez que él escribía constantemente, pero seguido rompía o tiraba lo que escribía porque no le parecía que era lo suficientemente bueno. Así que él fue un autor que escribió mucho, pero publicó poco. Eso quiere decir que era un autor muy exigente consigo mismo. Y como podemos darnos cuenta cuando leemos sus libros, no solo era exigente con él, sino que también es exigente con el lector. Sus libros tienen fama, o por lo menos Pedro Páramo tiene fama de ser difícil de leer, y en mi experiencia sí lo fue. Yo la primera vez que lo leí estaba más chica y creo que en ese entonces no tenía la paciencia como para leer un libro que requiriera más de mi atención, entonces recuerdo que no entendí nada. Pero ahora lo releí y lo terminé y después lo volví a leer, y creo que solo así pude entender un poquito más los cambios de personaje y los cambios de tiempo que hace durante toda la novela, que es una novela muy corta, creo que son como 120 páginas. Así que creo que idealmente hay que leer este libro más de una vez, porque el autor, él no se preocupa si no estás poniendo atención. Él hace sus cambios en la narración y tú eres el que tiene que estar atento al contexto o al diálogo para darte cuenta si cambió el personaje que estaba hablando o si cambió la época que se está relatando. Entonces sí, aunque es un libro corto, es un libro que requiere mucha atención. El lenguaje de este libro es engañosamente sencillo. Es poético en ocasiones, pero también claro. Y como lo escribió Fernando del Paso, es un lenguaje tan cuidado que parece descuidado. Voy a dejar en la descripción una carta que le hace Fernando del Paso a Juan Rulfo después de su muerte,
que aparte de ser muy conmovedora, hace este comentario que me parece muy acertado acerca del estilo de Rulfo. La historia comienza con Juan Preciado, quien le promete a su madre en su lecho de muerte que viajará a su pueblo natal de Comala para conocer a su padre, quien es Pedro Páramo. Y así a lo largo de la novela iremos conociendo la historia de Pedro Páramo, pero también la historia de los habitantes de este pueblo. Esto es lo único que puedo decir de la trama sin dar más spoilers, que creo que son ese tipo de spoilers que ya sabemos, o sea, creo que yo ya los conocía antes de leer el libro, pero de cualquier forma, si no quieren saber, pueden dejar el video aquí. Bueno, lo primero que nos podemos dar cuenta es que algo raro pasa en Comala, porque cuando llega Juan Preciado y habla con Eduviges Diada, le dice que su madre ya le había avisado que él iba a ir cuando su madre se había muerto. Y después cuando él le dice que llegó con Abundio, ella le responde que hace mucho que se murió. Entonces, pues Rulfo nos va dando pistas de lo que está pasando, que lo que descubrimos es que el pueblo que parece pueblo fantasma en realidad es un pueblo fantasma. Todas las personas que conoce Juan Preciado en realidad son fantasmas que están en el pueblo. Y ese sería como el primer giro de la novela, que sobre todo para su época debe haber sido muy innovador. Y el segundo giro es que el personaje que es el protagonista al inicio se muere a la mitad del libro y el foco de la novela cambia hacia ya más la historia de Pedro Páramo y más de los demás habitantes del pueblo que de Juan Preciado. Y de hecho no queda como muy claro por qué muere. Una posibilidad sería que murió de fiebre, porque sí menciona que se empieza a sentir mal. Pero al preguntarle, él dice que lo mataron los susurros. Entonces, pues lo deja un poco abierto a interpretación. Tal vez murió de miedo literalmente al llegar a ese lugar y darse cuenta de que todos eran fantasmas. Pero en realidad, o sea, no queda muy claro. Pero el protagonista de esta historia es Pedro Páramo. Aquí vamos a ver desde su infancia hasta su muerte. Vamos a ver, por ejemplo, la relación complicada que tenía con su padre, Lucas Páramo, quien consideraba a Pedro como un bueno para nada y hasta parece que se sentía avergonzado de él. Pero después, cuando en una boda matan a Lucas Páramo, Pedro prácticamente empieza a matar a todos los invitados para encontrar al culpable. Pedro Páramo es una persona violenta, es una persona ruin, que se aprovecha de los demás, que deja embarazadas a todas las mujeres del pueblo. Es una persona bastante despreciable, a quien solo vemos expresar un poquito de emoción en relación a Susana San Juan, quien era su amor de niñez o de juventud, que después trae a Comala prácticamente secuestrada cuando se entera que enviuda. Se mencionan algunos eventos históricos como la Guerra Cristera y la Revolución Mexicana, aunque solo sutilmente, pero sí recuerdo que hay una parte muy buena en la que llegan un grupo de revolucionarios a Comala a pedirle dinero a Pedro Páramo y él les pregunta que por qué están peleando y ellos les dicen que los espere un momento, que cuando les lleguen instrucciones le comunican por qué es lo que están peleando. Porque bueno, este libro fue concebido y publicado en la época de la posrevolución, que creo que, como suele suceder en las revoluciones, sí hubo cierto progreso, pero también hubo mucha desilusión. Ya para terminar, creo que Rulfo en este libro muestra un lado de México, y se pudiera decir que del mundo también, que
a veces nos gusta pretender que no existe porque no es el lado de, bueno, no sé, hablando específicamente de México, no es el lado de la cultura y de la comida y de la música, sino el lado feo, triste, desolador y sórdido que también tiene este país. Este lado es el de gente como Pedro Páramo, que tiene mucho poder y lo usa para aprovecharse de los demás, de los que no existen, como él dice en la novela. Es el lado violento, machista, racista y con mucha miseria, que también forma parte de la realidad en la que vivimos. Como escribe Juan Rulfo en la novela, hay pueblos que saben a desdicha. Y lo triste es darse cuenta que tal vez vives en uno de esos pueblos. Y bueno, esta reseña terminó un poco triste y pesimista, pero creo que tal vez el punto del libro es mostrarnos esa realidad o esa parte de la realidad para recordarnos que existe y que lo mínimo que podemos hacer es reconocerla. Y también creo que lo triste es que con el paso de los años, digo, esta novela es del 55 y pues parece que hay cosas que no cambian. Y al fin y al cabo todos tenemos una parte de responsabilidad. Y bueno, no queda duda que recomiendo mucho este libro. Recomiendo también, como ya comenté, leerlo más de una vez y sobre todo leerlo con mucha atención. Y de hecho, si les interesa profundizar sobre los aspectos de la novela, les recomiendo mucho que vean una conferencia de Juan Villoro, que voy a dejar el enlace en la descripción. Cuéntenme en los comentarios si ya leyeron Pedro Páramo y qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video. Bye.